so I'm very happy to be here. Bueno, muchas gracias por recibirme acá en Argentina, a los notables. I hope to meet as many of you as possible. Voy a tratar de ser lo más comprensible posible. Because I know as a coach, when we share ideas as coaches, that's where a lot of the learning is, when we share those ideas. So I hope to get around and speak to as many of you as I can while I'm here. Que le interesa mucho compartir ideas con todos ustedes para la realización, donde mejor se aprende. Okay, so this next segment, we're going to get a little bit more rugby specific. En esta charla vamos a hablar un poco más del rugby específicamente. Okay, and there's going to be three key topics that we cover. Vamos a tratar tres temas: First one's team attack and structure. ataque y estructura de ataque, Second one, defense. defensa, And the third one's the breakdown. breakdown. Okay, so they'll be the topics that we'll cover. Just to start off with, in terms of attack, with the attack, Joel's talked a lot, always mentioned decision making a couple of times. Del tema ataque quiero hablar de la toma de decisiones. That's an aspect or a part that we focus a lot on in New Zealand, making good decisions. Can someone out there, has anyone out there got some ideas around how we make good decisions? What do we need to do well? What do we need to coach our players to do well? What do we need to coach our players to do well so they make good decisions? ¿Cómo podemos enseñar a los entrenadores a tomar buenas decisiones? What's a key factor that we can coach our players so they make good decisions? That's one thing. El factor clave que estás preguntando, ¿cuál es el factor clave para que los entrenadores podamos enseñar a tomar decisiones? Observation. Perfect. So that's something that we focus on a lot. Training and coaching our players to make sure they're looking up and making decisions based on what the picture is in front of them. Que los jugadores miren enseñarles a que miren para adelante y tomen las decisiones mirando la película de frente. Whether that's on attack with the ball in hand, con la pelota en la mano mirando para adelante, or it might be arriving at a ruck. O en la decisión de pasar o no pasar o qué hacer en un rack. It all comes down to looking at what's in front of you, and that helps you make a good decision. Que mirar para adelante, siempre para adelante, es lo que ayuda a tomar la buena decisión. Okay, and then from there, the second part is the skill execution. La ejecución de la destreza. La segunda parte es ejecutar bien la destreza. So you heard earlier around some of the reasons why the Crusaders are successful. Algunas de las razones por las que los Crusaders son exitosos. Okay, and I'm just going to give you some examples of how in New Zealand, how we keep things simple. Que es una de las cosas más importantes que tratamos de mantener todo simple. Okay, I'll give you some examples with some of the core skills or the fundamental skills that we train. Y va a hablar de las destrezas fundamentales que ellos entrenan. So, for example, on attack, we're trying to create space. En ataque tratamos de crear espacio. That's the aim. Okay? One of the key aims or objectives. Y la clave es crear espacio. So once we see that space and communicate it, cuando vemos un espacio y lo comunicamos, the next part is how we execute the skills, and that's a very crucial part. Y la otra parte cuando ejecutamos la destreza para aprovechar ese espacio. In the game of rugby, for New Zealanders, the ideal game of rugby is not having to seek contact. Para los neozelandeses, la clave del rugby no es buscar el contacto, sino siempre correr hacia el espacio. If you watch the All Blacks and the Crusaders and also Canterbury, the amount of time the ball is moved away from the contact is one of the key ways to be successful. Uno de los factores clave para ser exitoso es sacar la pelota afuera, alejar la pelota de los puntos de contacto. So contact is very important. El contacto es muy importante. But what Nathan's talking about, the ability to do this, is
is the most important. pero cree que realizar esas cosas es más importante que Dice que a su vez el contacto es importante porque vos tenés que avanzar, pero como dice Nathan, tenés que hacer todas esas destrezas bien hechas y en el momento justo cuando viste el espacio, comunicaste y la clave está, como decimos siempre, si el pase viene acá, voy a tardar medio segundo y la defensa va a venir. Vi el espacio, te lo dije, me la da acá, miro y traslado hacia aquel espacio, ¿entiendes? Y no estar todo el tiempo del contacto. Lo que dice él, que el rugby no es un deporte de contacto, el contacto del rugby es el resultado de que alguien me tiene que venir a atacar. Yo no te tengo que ir a correr a vos al pecho, ¿entiendes? So John's just talked about the reason why we move the ball. esa es la razón por la que movemos la pelota. Now I'm just going to touch on how we do it really well. Cómo, la idea es cómo, ahora le voy a hablar de cómo y por qué lo hacemos bien, cómo hacemos la cosa. So when we want to move the ball, it's with our run, catch, pass. Cuando queremos mover la pelota, tenemos que recibirla y pasarla. So these are the fundamental skills in New Zealand that we focus on being excellent at executing. Dice que las destrezas básicas en buscar excelencia en ejecución. Okay, so here's the three key points up here. I'm just going to do a demonstration of the first one. So when we catch the ball, we want to be nice and square, head nice and straight onto the ball. Cuando reciben la pelota, quieren correr derecho en dirección a la pelota. Okay, so square, nice and straight. Corriendo derecho. Okay. If you were coaching the players to be straight onto the ball, what is the reason? What is the reason you want the players to run straight and square? ¿Por qué razón les pedimos a los jugadores que corran derecho hacia la pelota? Somebody going to answer out there? Why do we teach the players to run straight and not across? ¿Por qué se lo decimos si alguien puede responder? Yep, That you keep the defense on you. precisely. Yep, that's the answer. To engage or to fix the defender. Para traer la defensa o Para fijarla. fijar la defensa, para generar huecos Exactamente. y sacar la pelota a fuerza. No, defense. Yeah. So not square. Easy, too easy, right? Too easy for the defender. Just pushes off. Es muy fácil para el defensor seguir y marcarlo al otro, digamos. But Martin's role, he's seen the space in front. Martín está viendo un espacio adelante, He's calling for the ball. está pidiendo la pelota. Okay, my role is to fix the defender, keep the defender in. El rol de Nate es fijar la defensa. Okay, so executing the role means nice and square, very straight. Ejecutar el rol bien sería fijar la defensa, o sea, correr derecho para que en este caso el Ale no pueda de alguna manera marcar a Martín. Because you're a really clever group and you're advanced, I'm going to take you one step further now. Vamos a avanzar un paso más. Nice and stand up. Thanks. Yep. So once Nathan's got the ball now, he draws the defender, passes, stop. What do you think this player's job then is to do? ¿Qué tiene que hacer ese jugador? That's perfect. So why does he do that? Why? ¿Por qué? Support, beautiful. And what does he do to this defender if he beats him into that space? Y claro, they have he must go in support and block him Yes. to go there. So does everybody understand that? A ver, por la duda, porque no se escuchó en todos lados. Dice que el rol del jugador una vez que pasó la pelota es seguir en el apoyo y evitar que el marcador, en este caso el Ale, pueda salir del marcar para allá. When we have younger players, just pull away, you catch it and come back as you pass. Dice que los jugadores jóvenes, So Nathan will fall under after his pass to allow Alex to defend.
Cuando pasan la pelota suelen correr para adentro y lo liberan a él para que pueda seguir la marca. And he hasn't supported. Y no van a entregarle el apoyo. So I think, remember, the fundamental skill that Nathan's talking about is get this part right first. That's the number one job before worrying about support. Dice que el primer trabajo de Nathan en este caso que recibe la pelota es pasarla bien y después salir en apoyo. Great. Is everyone clear on that? Yeah. Good? Okay, great. The next point there, we want an early catch. We want to catch the ball early. Tomar la pelota temprano. Okay, so back home I use the saying, set your net, set the net. Set the net, put the net out. La red, la Like a fishing net. Ah, sí. red preparada. Tener la red preparada todo el tiempo. La red de cada pelota en la mano, lista para recibir. Okay, so where do I want to catch the ball? Here or here? One or two? ¿Dónde tiene que agarrar la pelota? Few ones, few twos. Okay. ¿Quién dice uno? ¿Quién dice dos? Uno. Levanta la mano. Show you the difference, okay? Okay, one. Two. What's the difference? A ver, Rápido, faster. ¿cuál es la diferencia? Y lo que quiere mostrar es la diferencia de velocidad, porque cuando la recibida en la posición 1 tiene que volver para hacer el pase, cuando el recibida en la posición 2 en el mismo movimiento hace el pase y es más rápido. Option 2 is a lot quicker, okay? And if we need to get the ball, move the ball to the space quickly, these are the little bits of detail that make a difference. Dice que esta es la diferencia entre hacerlo rápido y despacio y es muy importante. Okay, so setting our net nice and early here. Y esperar la pelota mirando al que te la va a pasar, digamos. Okay, we want to be catching the ball off our chest out here. Afuera del pecho, ¿sí o no? Recibir la pelota lejos del pecho. And these are examples of the type of detail that we train a lot, okay? Esos son ejemplos de los pequeños detalles que hacen la diferencia entre la velocidad. And just Y eso es lo que entrenan mucho. to finish with, we're going to think about what we do with our hands once we've passed the ball. Punch. Terminación del pase. Por eso entrenan mucho la recepción y la terminación del pase. So with a punch pass, it's like a punch, okay? It's fast, okay? Dice punch, usa la palabra punch como una piña porque es un movimiento rápido. Okay, so the hands, we look, and then action net. Miro y largo la pelota. These might sound like fairly simple concepts or Son conceptos details, muy simples, but really important to if you get these little details right. y que esos son los que hacen esta pequeña diferencia, esos detalles que hacen la diferencia. That's the difference between having a really efficient and a really strong attack Esa es la diferencia entre tener un ataque realmente eficiente y fuerte and taking advantage of opportunities y sacar ventaja de las oportunidades, aprovechar las oportunidades. versus having an average attack and not making the most of the opportunities. Un ataque más o menos. Y es la diferencia entre un ataque más o menos y perder alguna oportunidad. Hopefully that gives you a bit of an idea around some of the detail, the very simple detail that gets trained a lot back in New Zealand. Dice que va a explicar algunas otras cosas que hacen, que son pequeños detalles que hacen a la destreza y que ellos entrenan But mucho. this is the reason I'm saying this. The reason I'm saying it is because Las razones, esas son las razones, it's what makes our attack very strong, okay, very efficient. por eso los ataques de ellos son muy fuertes y muy eficientes. Daniel Carter, every time at Rugby Park in Christchurch, would practice these skills with another player before training and after training. Dice que un jugador, Carter, practica estas destrezas. Dice que Dan Carter practica estas destrezas antes y después de entrenamiento, practica paso. So I think
Sometimes our young players think, this is too easy, coach. I don't want to do it. Dice que es muy común que los jugadores crean que eso es demasiado fácil, o que es muy fácil, que no tienen ganas, o que se aburren haciendo de 13. That's when you need to tell them. Eso es lo que tiene que decir, que Dan Carter lo hace antes y después del entrenamiento. Y es el momento para decirle a los jugadores, hacelo, es lo que decía él, no lo dejes que se distraiga, es el momento de la destreza, hacelo porque te lo digo yo y porque te va a hacer bien después. ¿Entendés? You need to be creative to make it enjoyable for them. Y es que hay que tratar de convencerlo y de hacer que lo disfrute, que sea divertido. For example, get the players to rate their passes out of 10. Nathan passes the ball to me. 3. Okay, so just getting your players to practice the fundamentals of the catch pass and pass. So we don't want to hit shoulders, we want to hit the target, set the net. Dice que pongan a los chicos o a los jugadores de plantel superior a hacer las cosas con creatividad, que sea divertido y poner el puntaje. Hiciste 7 de 10, está bien, no, acá es un 3, acá es un 10, acá es un 6, ¿entendés? Cosas así, igual que con las patadas, metele a ver, no hay que patear 170 veces o pasar 1.000.000 de veces. Hay que pasar 20 veces bien, nada más, 20 veces bien. Recibo, miro, doy. Listo, ya está. ¿Entendés? Y que así los chicos se van a ir poniendo en la cabeza el valor o la cantidad de veces que lo hacen bien. Nada más. So we mentioned one thing right at the start. So Martin has got the ball, Martin, and Nathan and me. So we are support players. Ball carrying, support. Martín es el ball carrier y ellos son apoyo. So Martin knows what his job is. Martín sabe cuál es su trabajo. Okay. What's our job? ¿Cuál es el trabajo de ellos? What do you think we should be doing? ¿Qué les parece que deberían estar haciendo? Yeah, so he said option? Option. Tienen que ser opción. How do we know what option we should be doing? Watching the field. Yes. Tienen que estar, o sea, los jugadores que son opción tienen que estar mirando el juego. So our first job is to get into position. El primer trabajo de ellos es ponerse en la posición correcta y mirar al frente. And look. Yes? Look. See? Mirar. See? And what else should we do? ¿Qué más deberían hacer? Absolutely. Right. And that is the whole principle behind decision making. Y ahí es importante la toma de decisiones. For example, Nathan and I see space and we don't communicate, and he runs by himself and we lose the try. Dice que por ahí Nathan está viendo un espacio, no se comunica, Martín no lo ve y nos perdimos el try. Okay, so that's the principle behind good decision making. Esas son otras pequeñas cosas que hacen a un buen equipo. Okay, we're just going to talk a little bit about some attack principles, similar to what Nathan mentioned. Hablar de los principios de ataque. Sometimes the skill level of your players is not very high. A veces las habilidades o la destreza de los jugadores no son muy altas. So the way we build the skills is progressively, so for example, no pressure. Bueno, ahí depende, tú vas a tener que buscar que no tengan presión And then start increasing the pressure as the player's skill level improves. y levantar o ponerle más presión a medida que las destrezas mejoran. In the game of rugby, you have a set piece, which is very important. Asegurarse de tener una plataforma efectiva To be able to attack effectively as a team,
you need to have a good set piece. Para poder atacar necesitamos una buena plataforma. El ground line-up. El grano de nada. A lot of us, we call them strike moves, or I'm not sure what you call them. Movimiento, con un movimiento preciso o directo. So sometimes I go and watch a team that's playing or being coached, and they have so many different strike moves that everybody gets confused. A veces tenemos tantos movimientos de jugada que todo el mundo se confunde, incluso los jugadores, y todo el mundo está confundido, ¿no? Nadie sabe lo que tiene que hacer en la cancha. So remember, rugby is a simple game. No se olviden que el rugby es un juego simple. Your game plan is built around your team profile. So, El plan de juego tiene que ajustarse al perfil del equipo. so if you're Y no a lo que ven en Super Rugby, dicen. If you have big, slow forwards, maybe you're playing a slow game. Que si tenés jugadores grandotes, tal vez te convenga jugar un juego más cerrado. But I think, again, we still want to try and encourage us to play the game, not just contact game, but play a more expansive game. Como nosotros estamos tratando de expandir el juego y de jugar con más volumen de juego, entonces ahora vamos a tratar de hablar de eso y cómo de un buen scrum y un buen line, como nos gusta a nosotros, poder jugar también, ¿se entiende? No siempre jugar cerrado. Yeah, but again, we watch a lot of professional rugby on television. Vemos mucho rugby en la tele. It doesn't mean you can copy everything they're trying to do. Y eso no quiere decir que no copiar todo lo que se hace ahí. Number 9 and number 10. Asegúrense de que el 9 y el 10 sean buenos tomadores de decisión. They run the game. Ellos manejan el juego. And you need maybe your most effective player in those positions. Y probablemente necesites a tus mejores jugadores, a los más efectivos en esos lugares. That's my opinion. Okay, so Esa es la opinión de... I'm not sure you can explain this, but in rugby there's a lot of in English we sometimes say it's white or it's black, so it's right or it's wrong. But En inglés es mucho del blanco y negro. O sea, las cosas están mal o están bien. in rugby there's a lot of what we call grey, so there's a lot of ways of doing this. Mucho gris. Hay muchos grises, con lo cual dice, no hay una forma correcta ni una mala de hacer las cosas, y no hay un montón de grises que pueden ser de solución. So if your player comes up to you and says, "Coach, how about trying this?" Let him explain that to you to see if it's worthwhile doing. Por ahí si un jugador le propone algo, tal vez escucharlo. For those that have done World Rugby or IRB courses, are the principles of attack. Los principios de ataque son ganar la posición, avanzar, correr tener apoyo, reciclarse y marcar. It's the same every game you play. Lo mismo que cualquier juego que juegues. With your attack structure, and we'll talk about this in a moment, have a simple plan, determine where you're going. Tengan un plan simple que determine a dónde van. Forwards need to know where the players are going. Los forwards necesitan saber a dónde tienen que correr. But have a simple plan, don't like Eddie Jones used to make about 25 phases ahead. Pero tengan un plan simple, no como Eddie Jones con 25 fases. It's funny. We like to know what we're doing. We want to have a plan, but you can make changes within the plan. Why would you make a change in the plan? Why would you make a change
Podés tener un plan y podés hacer cambios sobre el plan. Les pregunto a ustedes, ¿por qué cambiarían de plan? For breaking defense, yeah? Sorry? For breaking the defense. Yes. Para engañar a la defensa, digamos. Perfect. When you see something different. Porque el plan inicial no da resultado. The initial plan is not working. Yeah, of course. I coached in Japan for 3 seasons, and the Japanese very prescriptive in what they wanted. I want to go there, and there. So they wanted a strong plan. Dice que él entrenó en Japón 3 años, los japoneses son muy disciplinados y lo que él les decía, los japoneses, ellos querían saber exactamente qué hacer en cualquier situación del juego. So when if they dropped the ball on the first phase, Cuando se les caía la pelota en el primer pase, no sabían. coach, what do we do now? So we have to teach our players sometimes the plan will need to change. Entonces muchas veces le tenés que enseñar a esos jugadores que los planes son variables, cambian momento. So when you start coaching at a higher level, you base your plan around your strengths, but also the weaknesses of the other team. Los planes muchas veces se arman de acuerdo a las debilidades del oponente. Las partes fuertes tuyas. Las fortalezas tuyas y las debilidades del oponente. But I think at club level, I also coach a university team in New Zealand, and they're a very good side. Geordie Barrett, 2 Barrett boys have just been picked in the All Blacks are in that team, and we don't spend too much time analysing the weaknesses of the opposition. Dice que él dirigió un equipo universitario que era muy fuerte, entonces no perdían mucho tiempo en estudiar las debilidades de los contrincantes. Estamos acá más en la virtud de él. And the last, the structure. Has anyone heard of this structure? 242? Vale, habla de estructura. So I'll show you a bit more on this shortly. This is just where the forwards would stand after they would go after a set piece is finished. Después de una pararme el juego, digamos, cómo quedan parados los... Eso es como quieren que queden parados los forwards después de que se de una plataforma fija. And we'll talk about setting up a structure so you can choose a lot of different options. Si no hay estructura, podés buscar un montón de opciones sueltas. Okay, I call these, you must have these for your attack. Las cosas que tenés que hacer cuando atacás. Your simple language that you have, your calls that you have for your players. Los cantos que tenés, los códigos que tenés con los jugadores. So, for example, a call, if we are attacking in the middle of the field, what is the call for the forwards going the same way around the corner? O sea, tener un código que diga si vamos a atacar el centro de la cancha para que los forwards sepan dónde tienen que ir en ese momento. For example, when the backs want the ball, my team used to call hot because they wanted the ball. Cuando querían pelota rápida. Cuando tienen pelota rápida, le piden con un canto que está, con un código que está especificado. Ellos decían caliente, entonces pelota rápida, caliente, caliente, y todo pasa rápido. Y era el pase rápido. So all we're looking at here is just some simple terminology that the team understands and they can use on the field. Una terminología bien simple que el equipo entiende que la puede usar en la cancha. Again, if we look at our structure, what our counter-attack structure might be, or what we do when we get turnover ball. Una estructura de ataque o una estructura de contraataque. Perdón, una estructura de contraataque y una estructura de recuperación de pelota. Like a simple thing for turnover ball, we have a two-pass policy. So cuando recuperamos la pelota tenemos una política de 2 pases. we get a turnover, opposition have the ball, we get back, we quickly pass it, 2 passes to look for space.
Dice que cuando recuperamos la pelota, la política es dar 2 pases para alejarse del lugar y ahí va a haber un espacio. Because you've got to stop the forwards. Just going forward with the ball. Dice que si no hacen eso, los forwards la agarran y van adelante y siguen. This word here, think. Pensar, The game is about thinking. el juego, en este juego se piensa. Anyone know what KBA means? What is KBA? You don't understand it? It's an acronym, an English acronym. Economía. Economía. Sí, Hay una sigla que KBA, nadie sabe qué significa. Keep ball alive. Keep ball alive. mantengan la pelota viva. Keep the ball alive. Mantengan la pelota viva y mantener la ball alive. Mantener la pelota viva. It doesn't mean keeping the ball alive is just throwing it away. No es tirarla para atrás. Okay, but you might be going to ground and there's a player in support calling for it. Dice que te tenés que estar siempre permanente atento a los apoyos, If your team's mindset is open, que la cabeza de tu equipo está abierta y que está lista para recibir. we're looking to avoid contact and keep the ball alive. Nosotros buscamos la pelota para mantenerla viva. If you watch the Four Nations Championship with Argentina, Australia, New Zealand, Australia, yes? Así es. So how many of the All Black tries came from keeping the ball alive? ¿Cuántos de los tries de los All Blacks surgen de mantener el Rugby Championship, de mantener la pelota viva? Probably most. And that's mindset, it's skill, and it's good decision making. Dice, eso es una actitud, es una destreza y es una buena toma de decisiones. Okay, more. And these are things that maybe not quite so important, but still important. Not maybe, Es menos importante, pero que sería bueno tener. attack with width. So Atacar al ancho. use the whole field. Usar toda la cancha. Who's that pin, mate? That would- Thank you. So many times in the game of rugby, we see our players A veces vemos a nuestros jugadores working in that part of the field. concentrados entre las 15 y las 15. So if that's the attack, what do you think the defence will do? ¿Qué va a hacer la defensa si vos estás atacando? Va a hacer lo mismo. Concentrar los jugadores entre las 15 y las 15. Easy. Whereas if you spread your attack, the defence have to spread. Si dispersar los jugadores y usar todo el ancho de la cancha, la defensa también lo tiene que hacer. So as attacking players, we need to control the defence. Entonces los atacantes tienen que forzar a los defensores, controlar a los defensores. So if the defence spread, where is the space? Si la defensa se abre, nosotros podemos concentrarnos. Between. Yes. So if the defence are tight, we attack on the edges. Si la defensa está cerrada, nosotros tenemos que buscar algo. So we use a term for attack. We want to be able to fill the field. Llenar el campo, llenar la cancha. So we have players in key positions in across the park. Tener jugadores claves en todo el ancho de la cancha. Mismatches. What's a mismatch? Crear los duelos, Duelos. el desequilibrio, tratar de que un 3/4 ataque a dos forward o viceversa. El juego que sería como, la palabra es como juego cruzado. Donde Understand what mismatch is? Crear So diferencias. how could you train and train and your practice? How could you practice players recognizing the mismatch? ¿Cómo se puede practicar, cómo se puede entrenar eso? Que los jugadores reconozcan a dónde está el desequilibrio. Yep. Poniendo
segundo defensor al forward y los tres cuartos diferentes. We use different colors with forwards and Ambas. Magic. Beautiful. Absolutely. So you just have a game against each other, and maybe he's in a different coloured bib, and he has to be really slow, and we can see where that player is, so we can attack that space. por ahí él va a saber que los que tienen la pechera verde son lentos, entonces ese es el lugar donde va a poder desequilibrar. Because not all forwards are slow, are they? No todos los forwards son You can tell I played in the backs, maybe. Attack three-dimensionally. So, three-dimensionally, anyone know what that means? atacar en tres dimensiones. You see the back of it. No. Yeah, so looking for space behind. So now we see the game where we can attack, not just with the pass, but we can attack with the kick. Ver el juego en tres dimensiones, ver lo que está pasando delante y jugar no solamente con el pase, sino también con el pie. A lot of these defenses are very flat defenses. En una defensa muy plana, Here's the space. probablemente haya espacio atrás en algún lado. So let's encourage our players to look for that space and use it. Entonces él recomienda o alienta a sus jugadores a buscar los espacios y a usarlos. See that? Two-touch plays. So often we find players, we're attacking this way, and I pass to Nathan, and I stop. Muchas veces lo que suele pasar es que, por ejemplo, vemos un espacio, yo se la paso a Nathan y quedo parado donde estaba. So I pass to Nathan and I stay in support. Ahora, si yo se la paso y me mantengo en apoyo, It might be an option for me to get the pass back. voy a hacer una opción para Nathan de pasármela si tiene un 2 contra 1. You have to stay in the game. De tener que mantener el juego después de soltar la pelota. And that's the same as what we talked before about another word we used, or another acronym. BIG that we use. Tienen otro acrónimo para eso que es Yeah, back in the game. Yeah. So if I'm on the ground, back in the game. Back in the game. BIG quiere decir back in the game, o sea, de nuevo en juego. when I'm on the ground, Podríamos decir de J. when the ball is out and I'm on the ground, I'm out of the game. I'm no good to anybody. Si yo estoy en el suelo, estoy totalmente fuera de juego. Right, so again, you can be innovative with your coaching to teach your players. I need you on your feet and in the game. Que enseñarle a los jugadores que lo necesitas parados y en el juego. And last one is phase attack formations. So what does that phase attack look like? Off 9, off 10? We have some understanding of that. Fases de ataque, formaciones para ataque y fases. Okay. Las células, supongo. So I want to show you what the 2-4-2 might look like. And I'm going to show you all these slides. But this here is an example of, we started off with a set piece on the edge. So a line out or a scrum here, started here. Un scrum ahí, Ball has gone wide. canal 3. Wide breakdown. Hay un rack en esa posición. So what we've come back to is we've got 2 forwards, Dos forwards, and then 1, 2, 3, 4 forwards, 4 forwards and then 2 forwards holding. y dos forwards que se quedaron del otro lado. So what we end up having is we have our forwards 2, 4, 2. Es esta estructura de 2, 4, 2 que dijo hace un rato, de los forwards, 2 forwards, de la 15 y un tax, 2 entradas de 2 y 4 medios. So that's, we're looking to fill the field with players. Llenar la cancha de jugadores. And you can use this in a way where, like Dane Coles, for example,
his strength is on the edge. So you have better players on the edge that are fast. Que el buen resultado es tratar de dejar los mejores jugadores, los más rápidos, en las puntas. En Nueva Zelanda, los All Blacks dejan a Dan Calder, Hooker, ustedes busquen el suyo, pero esa es la idea. This is a really simple structure for your team to do a whole lot of different options. Este es una estructura muy simple para que su equipo tenga muchas opciones. So we've got one phase. En una fase llegaron hasta esa posición. And then we've got the option here, 9, this is usually 10. So 10 can hit, we've given these players names, and this, they call this the dash, the option, the lead, and the tip. But you can call them anything you wanted. Dice que bueno, el que tiene la P es el 10 y que tiene como esas 4 opciones que son forward, que a uno le llaman base, al otro le llaman opción, al otro le llaman líder y la T no sé. Tiene el clásico titular, que viene de afuera a ser negativo, por el lado abierto, de la celda. So if we defense is coming hard at this player here, defense is coming hard here, Cuando la defensa viene fuerte sobre esa posición, what would the options be? Would the options be for this person to carry? Maybe to tip to this person? Yeah? Or play out the back. So we call this person Acá, here is action. beautiful. Okay, so he can play out the back and we can go wide. ahí dice que las opciones son jugar al L para que le pegue al T rápidamente, o jugar al axial, que sería estar con la P2, creo, que es lo que llamamos axial nosotros. Who's used a system similar like this? Has anyone done this? Si usan sistemas parecidos a estos. Yeah, good. So it's something that you can start looking at using with your groups, and they end up having to make decisions. Who's the key communicator, do you think, in this particular group? ¿Quién es el comunicador clave en esta estructura para ustedes? So this is the back. Yeah. El P2 es el comunicador clave. So if these forwards hear nothing, they're going to carry. Si los forwards no escuchan nada en la célula, obviamente van a ir de cabeza, como estamos acostumbrados, porque no escuchan nada que hacer. Hay una duda, derecho, le viene el culo, pelota rápida. Este es el que tiene que hablar de lo que hay acá al frente. Para salir por afuera, puede entrar ahí y sacarla afuera. Si la defensa viene muy rápido. So these are usually tight forwards, good ball carrier. This is your default option, or the option you choose. Without any, is he's going to pass to this and he's going to carry. La segunda opción sería en este caso que el L, que es un ball carrier, que va de la frente. So when they have the ruck, say for example, they have a ruck here. Eso te va a llevar a un rack en la mitad de la cancha. What have these players done? ¿Qué van a hacer? ¿Qué deben hacer esos jugadores? Reload, absolutely. And then you just play. So what's in front of me? Space attacks. Entonces ellos se reposicionan y generan de nuevo, se abre de nuevo el juego, mirar para adelante y buscar dónde están las mejores opciones, dónde están los espacios. Any questions? Okay, so yeah, we'll do a little bit of this afternoon with the players. Dice que va a hacer algunos movimientos de esto en la cancha con los jugadores. And we'll just see how we get on with those young players doing that. Y vamos a ver cómo nos va con los jugadores haciendo esto. Okay, Nathan, we'll move into the breakdown. Okay, do you want to just have 2 minutes? 5 minutes?
van a preparar algo, en 5 minutos arrancamos nuevo. Is the Argentinian 5 minutes 10 minutes or? Okay, yeah.